Buenos días, ¿cómo están? Hace muchísimo tiempo que no llego por aquí, ¿verdad? Qué falta de respeto. Yo quiero traerles un video, claro, por eso están mirando, una palabra, yo creo que es de la parte de Dios, de Levíticos. Nosotros vamos a estar hablando sobre el libro de Levíticos. Dices, Diana, ¿pero qué hay del libro de Levíticos? Es muy aburrido, es solo reglas, son solo dichos, Diana. ¿Qué hay? ¿Qué puede haber ahí? No es lo que pensamos. Aunque parece que es muchas reglas y que es aburrido y que parece hasta que Dios está poniendo mucho peso, ¿verdad?, en los hombros de las personas. En realidad, si nosotros empezamos a mirar versículo por versículo y la razón por la cual el libro de Levíticos fue escrito, miramos que es Dios una vez más demostrando su amor hacia nosotros. En este tiempo, el libro de Levíticos fue escrito para los israelitas. No quiero sacarlo de contexto para nada, pero podemos aprender cuánto Dios ama a su pueblo a través de este libro. Para aquellos que no saben, el libro de Génesis es donde miramos la creación del mundo. Nosotros miramos que Dios hizo el mundo en 6 días, hizo el ser humano, hizo la vegetación, hizo muchas cosas bellas, maravillosas. Y en realidad Él creó a Adán para ser ese hombre que nosotros miramos en Jesús. No era para Jesús morir. Él puso otras personas ahí antes, pero como el ser humano fallaba y pecaba, no iba a dar cierto, ¿verdad? Entonces ahí miramos el libro de Génesis, la creación. Y a través de ese libro también miramos la caída hacia el pecado del ser humano. Y es lo que empezó toda esa historia bíblica. En el libro de Éxodo nosotros miramos que el pueblo de Israel fue rescatado de la tierra de Egipto después de 400 tantos años viviendo en Egipto, en esclavitud. Ellos empezaron a clamar y clamar a Dios hasta que Dios mandó a Moisés y lo levantó para que ellos salieran de ese pueblo. Pero no importa, no importa cuánto estés intentando vivir una vida correcta en este mundo, una vida que tenga una moral buena. Cuanto más tú estás con ciertas personas, cuanto más te involucras en ciertas culturas, empiezas a oler como esa cultura, ¿verdad que sí? Empiezas a hablar como ellos, empiezas a vestirte como ellos. Yo iba a una iglesia puertorriqueña antes y después yo me estuve ahí creo que como 9 años en esa iglesia, y yo salí de una iglesia que era mayormente mexicana. Y yo decía así, ándale, pues, cosas así. Ya cuando empecé a ir a una iglesia puertorriqueña, chacho, se me quedó ciertas costumbres, ciertas maneras de hablar, ciertas costumbres de los puertorriqueños. Claro que no hablo exactamente como ellos, pero se me quedó cosas. Cuanto más nosotros nos quedamos con ciertas culturas, con ciertas personas, empezamos a oler, a mirarnos como ellos. Y así era el pueblo de Israel también. Aunque ellos conocían de Dios a través de sus padres y abuelos, porque 400 años es mucho tiempo, ¿verdad? Ya era otra generación que ya no conocía a José y todo lo que Dios hizo a través de José y la razón por la que estaban ahí. Entonces ellos tenían ciertas costumbres, cierta manera de pensar que era más de los egipcios. No hay cómo vivir en un lugar así, no tener. Entonces cuando nosotros empezamos a mirar al libro de Levíticos, nosotros empezamos a mirar muchas reglas, muchos reglamentos, porque después de salir de Egipto, entonces Dios decidió que iba a vivir con el pueblo de Israel. Él dijo, ¿sabes qué? Ustedes huelen muy mal a egipcios. Muy mal a esos otros dioses, a otras costumbres que no tienen nada que ver con mis principios. Entonces, para guiarlos otra vez a mi presencia, yo voy a habitar con ustedes.
yo voy a vivir entre medio de ustedes. Y por eso ellos empezaron, hay muchos reglamentos hasta en el libro de Éxodo que habla sobre el campamento, el tabernáculo, y si empiezas a estudiar sobre eso, cada cosa significa algo sobre Jesús, ¿verdad? Pero ellos empezaron a crear todo ese campamento, todo alrededor del tabernáculo, hasta cuando miras de arriba para abajo, miras que es una cruz, pero es para otro video, voy a dejar eso. Y todo apunta a la salvación de Jesucristo. Dios dijo, ¿sabe qué? El problema es que Dios es santo, Dios es puro, Dios es victorioso. Nosotros no lo somos. Nosotros pecamos, mentimos, nos encontramos en muchos desastres a cada rato, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puede un Dios vivo, un Dios santo, un Dios puro habitar con personas impuras? No hay cómo. O tú decides la luz o decides por la oscuridad. O escoges a Dios o escoges a otros dioses o al diablo. O escoges vivir una vida recta o no. No hay cómo vivir en la oscuridad y en la luz al mismo tiempo. Los dos no pueden. Si está todo oscuro aquí en este cuarto y yo pongo hasta que es una mecha de un poquito de fuego, si prendo una vela, ya va a alumbrar, va a haber luz. No, ya no va a estar tan oscuro. Entonces no pueden ellos habitar en el mismo lugar. O es uno el otro. Entonces Dios hizo, ¿sabe qué? Dios dijo, para que yo pueda habitar entre ustedes, porque yo soy puro y santo, y ustedes no lo son, entonces yo voy a habitar, va a haber ciertos reglamentos, solo ciertas personas van a llegar a mí, y yo voy a estar ahí hablando con ustedes. Pero ustedes entonces van a tener que dar sacrificios cuando pequen para lavarse, para estar en mi presencia. Ustedes van a tener que hacer ciertos festivales. Y era la manera que Dios encontró de encontrarnos en medio. Dios estaba aquí, nosotros estábamos aquí, y Él encontró una manera de que nos pudiéramos, o ellos pudieran habitar en el mismo campamento. Porque es santo y no santo. Él encontró una manera de cruzar esa puente para que pudieran habitar en el mismo campamento. Yo creo que capítulo 5 de Levíticos lo explica muy bien, y yo voy a leer para ustedes. Y voy a poner mis lentes porque estoy quedando viejita, ¿sabe? Y ya no lo miro bien a las palabras, a menos que tenga mis lentes. Aquí dice, cuando pecare en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó. Mira, cuando pecare, no es si pecare, cuando. Y para su expiación traerá a Jehová por su pecado que cometió una hembra de los rebaños, una cordera o una cabra como ofrenda de expiación, y el sacerdote le hará expiación por su pecado. Ya ahí Mero nos dio 3 opciones. O traes una cosa, o traes otra. Ya nos dio 3 opciones. Versículo 7. Y si no tuviere lo suficiente para un cordero, no tienes, traerá a Jehová en expiación por su pecado que cometió 2 tórtolas o 2 palominos, el uno para expiación y el otro para holocausto. Te voy a dar una opción más barata y te voy a dar 2 opciones más baratas si no tienes lo demás. Pero no terminó ahí. Versículo 11 dice, mas si no tuviera lo suficiente para 2 tórtolas o 2 palominos, el que pecó traerá como ofrenda la 10ª parte de una efa de flor de harina para expiación. O sea, mira, cuando pecares, no es si pecares, cuando pecares, entonces estas son las opciones, los sacrificios que tienes que traer. Te voy a dar 3 opciones de sacrificios que tienes que traer para entonces arreglar esa situación. Si no tienes para eso, te voy a dar la opción de traer la tórtola o el palomino. Y si no tienes para eso, entonces harina. ¿Qué es un pecado? Vamos a hablar de eso. El pecado es cualquier cosa que nos separe de Dios,
que rompa esa relación entre nosotros y Dios. Acuérdate, Dios es santo, Dios es puro, no habita en la oscuridad. Si nosotros estamos pecando y estamos en pecado, entonces estamos en la oscuridad. ¿Quién es el padre de pecado y de oscuridad? El diablo. Entonces nosotros estamos en la oscuridad y Dios no puede llegar hacia ahí, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que arreglar esa situación. ¿Cómo arreglaron esa situación en aquel tiempo? A través de sacrificios. Ellos sacrificaban algo para Dios, en este caso de pecados eran esas cosas, y entonces Dios los lavaba y eso los limpiaba y ellos ahora podían acercarse y hablar con Dios. Estaban limpios en la presencia de Dios, eran dignos de estar en la presencia de Dios. Ahora podían habitar en el mismo campamento que Dios. Pero Dios amó tanto al pueblo de Israel que decía, mira, yo sé que van a pecar. No es si van a pecar, es cuando pequen. Yo sé que van a pecar, yo sé que van a hacer cosas malas. Y yo quiero vivir con ustedes, yo quiero guiarlos, yo quiero hablar con ustedes, yo quiero estar ahí cuando lloren, yo quiero mirar sus próximas generaciones, yo quiero ser su Dios. Entonces, mira todas las opciones. Si no puedes una cosa, te voy a dar otra. Y si no puedes, otra. Pero regresa a mí. No importa el pecado, no importa cuándo pecares. Si tú si pecaste y no te diste cuenta que hubo un pecado y te diste cuenta hasta después, te doy la oportunidad que regreses a mí todavía. No importa cuánto tiempo pasó, no importa el pecado, solo regresa a mí. Te voy a dar todas las opciones de sacrificios, pero regresa a mí. Zacarías capítulo 1 versículo 3 dice así. Ay, mis lentes. Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Solo regresa a mí y yo voy a regresar a ustedes. Ahora, hoy en día, claro que nosotros nos sacrificamos con animales, ¿verdad? Nunca vas a ver, espero que no, a alguien trayendo el gado, o trayendo una paloma o harina. Nosotros no tenemos que hacer nada de eso ya. ¿Sabes cuál es el sacrificio eterno? Fue Jesús que murió en la cruz del Calvario por nosotros. Por eso nosotros ya no necesitamos sacrificar nada. Es más, ni era para nosotros ser parte de esa promesa, ¿verdad? Los gentiles, eran para los israelitas, el pueblo prometido, pero Dios extendió esa promesa, esa oportunidad hacia nosotros. Entonces, Jesús vino y murió por nosotros, por nuestros pecados, y ya nosotros no tenemos que sacrificar nada, no tenemos que llegarle a Él con nada. Nosotros vamos a través de Jesús. Y yo escucho mucho que personas diciendo, yo no puedo llegar a Jesús hasta que yo sea puro. Es que soy muy pecador, es que no conoces lo que yo he hecho y no puedo llegar a Dios porque yo soy muy pecador y como que es un Dios puro y yo soy sucio, ¿cómo voy a llegar a Él? Pero es Dios el que cambia, es el Dios el que sana, es Dios el que hace todo eso. Y nosotros tenemos a Jesús como una puente hacia Dios. La Biblia nos dice que nosotros no podemos llegar a Dios sino por Jesucristo. Así como ellos en aquel tiempo, en el tiempo de Levíticos, ellos no podían llegar hacia Dios a menos que confesaran sus pecados a través de sus sacrificios. Entonces, y de los sacerdotes. Nosotros no podemos llegar hacia Dios a menos que sea a través de la persona de Jesucristo, que es el sacrificio eterno para nosotros. ¿Qué pasa? Dios nos mandó su Espíritu Santo, que nos trae convicción de nuestro pecado, que dice, Diana, la manera que estás hablando no está muy bien. Diana, esos pensamientos
no son de Dios. Y yo llego a la presencia de Jesús y yo digo, Jesús, perdóname, yo hice esto, es una confesión de pecados, perdóname. Por favor, hay que haber un arrepentimiento de corazón. Y Jesús, siendo el sacrificio, cordero, que como si fuera en el pueblo de Israel que iban a sacrificar, a matar un animal, ahora es Jesús que ya murió por nosotros. Entonces, ese cordero que ya murió por nosotros, que ya su sangre derramó por nosotros, Él nos limpia. A nosotros confesar, arrepentidos de corazón, a llegar a su presencia, Jesús nos limpia de nuestros pecados. Y ahora, limpios y cubiertos por la sangre de Jesús, por ese sacrificio, nosotros entonces podemos llegar a Dios. Y Dios nos da vida eterna. Y Dios nos cambia nuestro caminar. Y Dios cambia la tristeza en alegría. Es en la presencia de Dios. Si no es por Jesucristo no podemos llegar, pero tenemos a Jesucristo que podemos llegar. Nosotros por nuestras propias fuerzas no tenemos la fuerza, no tenemos el control propio nosotros mismos de cambiar nada. Nosotros tenemos que llegar a través de Jesús. Y el problema es que así mismo como el Espíritu Santo nos trae convicción de nuestros pecados, el enemigo no quiere. El enemigo va a empezar a poner cosas en tu mente. Oh, yo soy muy sucia, es que no sabes, yo soy mi pecador. ¿Cómo vas a llegar a la presencia de Dios? Dios es santo. Él no te va a aceptar de esa manera. Y es que tú vas a pecar otra vez. ¿De qué vale pedirle perdón a Dios? ¿De qué vale estar ahí llorando? Pedir que Él te perdone si vas a pecar y vas a hacer todo lo mismo. Es que esas personas que te están diciendo que Jesús te ama y que Jesús te puede perdonar, esas personas no saben lo que has hecho. Ellos no conocen tu corazón. Es que tú ya no hay solución para ti. No, tú tienes que cambiar primero. Si no, Dios no te va a aceptar. ¿Por qué? Porque el enemigo no quiere ver una vida cambiada. ¿Cómo? No quiere. Entonces, o tú escuchas la voz del enemigo y no regresas a Dios y terminas en el infierno, o escuchas la voz del Espíritu Santo mandado por Dios y llegas. Dice la Biblia que nosotros tenemos que llegar así como estamos. Sucios, pecadores, mentirosos. Llegar así como estamos y entregarle a Dios, a Jesús. Y Jesús agarra todas esas cargas y nos limpia de nuestros pecados, y así podemos hacer una morada con Dios. Así Dios puede cohabitar con nosotros en nuestras vidas y guiarnos. Entonces, el libro de Levíticos, aunque fue escrito, claro, con reglas para el pueblo de Israel, nosotros podemos aprender a través del libro de Levíticos lo cuánto Dios nos ama. Que desde entonces hasta ahora Dios estuvo dispuesto de hacer lo que fuera para que nosotros regresáramos a Él. Mira, te voy a dar todas esas opciones, y si ya no te sirve todas esas opciones, si ya no te sirve todos esos sacrificios, ¿sabes qué? Te voy a dar mi único hijo perfecto, unigénito, para que muera por ti. El libro de Levíticos es tan lindo porque nos muestra cuánto Él está dispuesto a hacer para que nosotros regresemos a Él, para que nosotros estemos en su presencia, para que nosotros podamos tener esa nueva vida, para que nosotros podamos disfrutar de esa paz, de alegría que nosotros podemos tener si estamos vinculados con ellos, si estamos ahí cerquita de Dios. Pero sin estar cerca de Dios no podemos tener esa vida eterna. Dios nos dio esa oportunidad a través de Jesucristo. Ya no tenemos que hacer esos sacrificios, pero Él está dispuesto a cualquier cosa desde que regresemos a su presencia. No importa lo que has hecho, no importa lo que el enemigo dice, no importa lo que las personas piensen. Hoy en día, más que nada, en este último tiempo que estamos viviendo, nosotros estamos acercándonos más a la venida de Jesús, pero todavía hay tiempo.
Todavía hay tiempo de regresar a Dios, todavía hay tiempo de regresar a sus caminos, todavía hay tiempo de nosotros arrepentirnos de verdad y estar en su presencia, todavía hay tiempo de todo eso. No importa lo que hemos hecho, no importa lo que vamos a hacer, no importa si nosotros nos arrepentimos hoy, pero al demás día, al otro día, al levantarnos, nosotros estamos pecando otra vez. El importante es no parar de llegar a la presencia de Dios, porque entonces ahí va a haber problemas. Dios nos ha dado esa oportunidad, esa manera de ser salvo a través de Jesucristo. No tienes que estar limpio primero, no tienes que estar viviendo una vida perfecta primero. El que hace eso, que es responsable de hacer eso, es Dios. Entonces espero que les haya cambiado un poquito el pensar cómo miran el libro de Levíticos, que es en realidad una carta de amor a Dios. Es demostrando cuánto Dios nos ama, que Él está dispuesto a sumamente a cualquier cosa para encontrarnos a nosotros, las ovejas perdidas, para que nosotros podamos regresar a Él. Pues que Dios los bendiga y pido a Dios que le toque su corazón y que regresen otra vez a Él. Dios les bendiga, los veo en el próximo video. Bye.